Hola de nuevo, chicos. Bienvenidos Patreons todos, colaboradores todos, a segundo vídeo para Patreons de la biblioteca de Babel. Esta vez vamos a hablar de semiótica, que sé que es una parte que interesa mucho más, genera mucha más curiosidad. La semiótica, además de la parte matemática que, por ejemplo, podéis ver en Gödel Bach, que es el libro de Hofstadter que recomendé en el vídeo anterior, sobre todo está centrada en mitología, ¿vale? Mitología y teoría de la narrativa, la interpretación, la imaginación, etc. Bien, pues vamos a ver un montón de libros que son útiles tanto por su... por el contenido que tienen, que sería estrictamente de semiótica, y otros que son más de simbolismo, que no están tratados para la semiótica específicamente, pero valen igual, y otros que no tienen absolutamente nada que ver, pero cuyo contenido mitológico sirve para ayudar a la mente a aclimatarse al pensamiento poético, que es la mejor forma de denominar a la parte literaria de la semiótica, ¿no? Que es la poética. Cuando la semiótica es la disciplina que estudia el significado y la poética es la disciplina que elabora artísticamente o juega artísticamente con el significado, ¿vale? Por supuesto, literariamente. Bueno, aquí son muchísimos libros también, pero voy a ir más o menos rápido. Bien, ¿cuál es vamos a empezar. ¿Cuál es el libro fundamental de semiótica por el que empezar? Bueno, no sé si por el que empezar, pero desde luego el más importante. No es el más sencillo, pero es el libro de Peterson, Mapas de Sentidos. Peterson ha sido el primer autor que ha juntado la psicología clínica o la psicología científica, por así decir, con la simbología y la mitología para elaborar un tratado de semiótica. Esto es pura semiótica. Peterson en este libro elabora el camino, en este libro confluyen, más bien dicho, los caminos entre el sentido que tiene la mitología, el sentido que tiene la afectividad o las emociones y el sentido que tiene la capacidad mental de representación. Entonces, la relación entre mito, o sea, la elaboración cultural del mito, representación y afectividad es Peterson. Es un libro un poquito denso y no es un libro apasionante. Es apasionante en el sentido de cómo trata el tema, pero es un libro denso. Si empezáis, yo lo recomiendo siempre, un libro y os supone demasiado, os aburre, dejadlo, no pasa nada. Puede que en unos meses hayáis leído lo necesario para volver a leer el libro y entonces tengáis tal vez más base. No significa que no seáis capaces o no estéis al nivel intelectual del libro, sino que a lo mejor es una cuestión de los conocimientos necesarios para comprender las premisas, ¿vale? Pero Peterson es esencial. Insisto, no es el primer libro que yo leería de semiótica, pero es esencial. Vale. El segundo libro no lo tengo en físico, lo tengo en digital, que es Tratado de Semiótica General de Umberto Eco. Es cierto que es un tratado filosófico, es decir, no es como Peterson, que hace una elaboración cultural, psicológica, una especie de síntesis del todo semiótico, sino que Tratado de Semiótica General es un tratado filosófico. Entonces, no es como un tratado de lógica, pero en fin, también es densito. De hecho, yo creo que es más denso Umberto Eco que Peterson, ¿vale? Entonces, Tratado de Semiótica General, bastante importante. Luego, más vinculados a la cuestión mitológica e histórica, que creo que es lo más interesante, está básicamente cualquier cosa que haya escrito Campbell. Yo tengo todo Campbell, estoy leyéndolo ahora. Campbell es Joseph Campbell, que escribió el héroe de las mil caras, libro que hemos hablado en este canal con Marta Veronese y bueno, en fin, es la base de la relación entre mitología y psique, ¿vale? Joseph Campbell no solamente es mitólogo, Joseph Campbell es mitólogo, pero su obra
es una obra sobre la arquetipia. Entonces, si queréis conocer arquetipos y leer libros sobre arquetipos, no leáis a Jung. No tiene mucho sentido leer a Jung, porque Jung es no de una profundidad, pero es de una complejidad que es innecesaria para comprender lo que es un arquetipo. Y la persona que mejor trata los arquetipos, a mi modo de ver, es Joseph Campbell. Entonces, toda la obra de Campbell, empezando por El héroe de las mil caras y un libro que se llama Tú eres eso, que además o El poder del mito. También tienes dos. Tú eres eso y El poder del mito. Es muy tremendamente interesante para comprender lo que es verdaderamente un arquetipo. Y venir al canal, por supuesto. Entonces, todo lo que sea de Campbell. Luego, muy interesante, estoy iniciando ahora la lectura de la obra de Mircea Eliade. Mircea Eliade es un poco más sencillo que Campbell, es más breve y es mucho más... Por ahora es más conciso y me está encantando. Entonces, Mircea Eliade es un antropólogo que habla también sobre la estructura arquetípica incluida en los mitos, y sobre todo sobre la capacidad de la psique para la elaboración del mito y cómo las narrativas culturales no son solamente una solución elaborada para la convivencia, sino una solución elaborada para el mantenimiento de la cordura. Es decir, es una necesidad de la psique individual, no solamente de la cultura en grupo, ¿no? No es solamente una solución colectiva a un problema colectivo, sino que es un impulso individual que responde a una necesidad también individual. Y eso se ve muy bien en Eliade. En Campbell también y por supuesto en Peterson también. Vale. Más. Sobre historia que es... nos enseñe la relación entre, por ejemplo, mito y religión, yo recomiendo un libro que se llama Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Es muy largo, larguísimo, son 1000 y pico páginas, pero sirve como libro de consulta también. Lo que pasa es que el índice no es gran cosa, porque es un libro que tiene muchos años. De hecho, es del... no lo sé de cuánto es este libro. A ver, la última edición es del 2016, pero la primera edición es de 1928. Entonces es un libro que tiene tiempito. Las enseñanzas secretas de todos los tiempos de Manly P. Hall. ¿Vale? Luego, importantísimo leer dos libros que hay que leer con pinzas, que son para comprender cómo funciona el pensamiento poético, que es la capacidad, insisto, de la mente para la elaboración de representaciones con significado intuitivo, o sea, proléptico, no lógico, pero que sin embargo existen en la mente y se dan en la mente, son imprescindibles no se pueden negar, por mucho que no sean exactos. En la mente no existen de base los pensamientos exactos. Esos son las reelaboraciones formales posteriores, ¿no? Bien, pues estos libros son, primero, La rama dorada de Fraser. Muy importante. Es cierto que históricamente está rebatido. Es decir, Fraser lo que hace es postula una teoría que luego, pues, científicamente, por así decir, históricamente está rebatida. Es decir, las cosas no ocurrieron por los motivos que elabora Fraser. Sin embargo, es importantísimo leer ese libro para comprender cómo funciona el pensamiento poético, e independientemente de que la teoría de Fraser sea únicamente una teoría, no está demasiado alejado de la verdad, y en Fraser se ve cómo funciona intuitivamente esa estructura arquetípica de la psique humana y el pensamiento poético. Y el segundo libro en pensamiento poético, arquetípico, es Graves, que le pasa lo mismo que a Fraser. Graves, cuando empecéis a leer este libro, con perdón de la expresión, vais a decir, yo quiero de lo que fuma, ¿vale? Vale. Es cierto que es un libro denso, al que si no tienes base mitológica, pues puede que os cueste mucho leer, pero también es imprescindible que en algún momento de vuestra vida leáis a Graves para que veáis un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que no hay que hacer y de lo que pudo haber sido el pensamiento poético. Graves, al igual que Fraser hace una elaboración sobre la relación entre magia, religión y el mito hercúleo, y Graves hace una relación entre religión, mitos europeos, indoeuropeos y
y la divinidad de lo femenino. Entonces Graves se centra más en la universalidad y a lo mejor en lo masculino, es decir, en el mito masculino del héroe, ¿okay? O sea, el mito hercúleo, pero Graves se centra mucho más en lo femenino y ya sabéis que a mí la antropología de lo femenino me vuelve loco. Entonces, importantísimo leer a Graves, teniendo en cuenta que es mentira. Es decir, también es una tesis lo que hace Graves, es una tesis que está desmentida, pero no importa, es importantísimo para bucear y sumergirse en el pensamiento poético. Y desde luego Graves lo que es un maravilloso poeta, ¿vale? El libro, por supuesto, es prosa, es un tratado sobre cierta estructura mitológica de la diosa. El arquetipo de la diosa blanca no existe únicamente en Graves, es decir, no es, aunque aquí hay una elaboración arquetípica un poco inventada, un poco poética de Graves, la diosa blanca tiene otras manifestaciones arquetípicas universales que sí que existen, no tan inventadas como la de Graves. Entonces, cuando me vais a oír hablar mucho de la diosa blanca, porque es una estructura poético-mitológica que a mí me encanta. Y yo empecé también en mitología, empecé por Graves. Bien, Graves listo. Vale, más cosas. Para ver sobre todo mito de la diosa, como he dicho, me encanta, importantísimo leer a Cashford, a Baring y Cashford. Este libro del mito de la diosa es un libro de historia, prehistoria y historia antigua, sobre la transición de los arquetipos femeninos a los arquetipos masculinos, lo que en la antropología se llama la transición mitológica del matriarcado al patriarcado. Entonces, está muy bien, es interesantísimo, además está ilustrado. Es cierto que es muy gordo, pero todo lo que se pueda querer saber sobre historia antigua de la diosa está aquí. Cualquier libro que encontréis de Cashford merece la pena, ¿vale? De Baring no conozco, pero porque no le he seguido la pista, salvo en este libro, pero todo lo que encontréis de Cashford merece la pena, una barbaridad. Sobre todo, además, es experta en arquetipos de lo femenino. Vale. Por ir más a lo concreto, conviene muchísimo leer 2 libros. Primero, bueno, no lo he cogido, pero es El paraíso perdido, de Milton, y si queréis Paraíso recobrado también, pero El paraíso perdido de Milton es imprescindible, y La Divina Comedia, de Alighieri. Para leer La Divina Comedia tenéis varias posibilidades. Tenéis las adaptaciones y luego tenéis lo que viene siendo el texto estricto. El texto estricto es una traducción de un poema que originalmente es italiano. Entonces, es un infierno de leer en verso, ¿vale? Porque las traducciones del verso son muy difíciles de leer. De hecho, yo tengo Las Flores del Mal en edición castellano y francés y prefiero leerlo en francés que en castellano, Las Flores del Mal. Pues pasa lo mismo con Dante. Claro, yo no tengo ni idea de italiano, entonces no puedo leer a Dante en italiano. Solución. Si no queréis moríos leyendo a Dante traducido, lo que tenéis que hacer es buscar una adaptación en prosa. Hay ediciones de adaptaciones en prosa de la Divina Comedia. Y es importantísimo leer la Divina Comedia. Es cierto que la mitología de Dante es específicamente elaboración propia con base cristiana, es decir, no vamos a ver aquí mitología universal, pero hay que leer a Dante. Entonces buscad adaptaciones y en prosa de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que las hay. Vale. No ediciones bilingües, porque son el doble de caras y no aporta nada ver la parte en italiano. Bueno, ¿qué más? Este libro os va a gustar. Os he traído 2 libros sobre arquetipos específicos. Son un poquito caros estos libros, pero si tenéis mucho capricho, no os vais a arrepentir. Bueno, 2 no, 3. Primero es este, que es también de Cashford. La Luna, de Cashford. Una locura de libro. O sea, yo creo que de toda mi colección de libros o de mi biblioteca es el libro al que más cariño le tengo, sin duda alguna. Es todo el mito imaginario de la Luna, ilustrado, narrado, todo el arquetipo lunar.
y por supuesto, como todos los vinculados, que es arquetipo femenino lunar, arquetipo masculino lunar, pero vamos, toda la simbología existente de la luna está aquí, universal, además, ¿vale? Y antigua, que es la importante. Entonces, sobre arquetipo lunar, Cashford, La Luna, un libro un poco caro, pero merece mucho la pena. Esta edición es de Atalanta, y Atalanta hace unas ediciones muy sólidas, muy firmes y muy cuidadas. Luego, tarot. Tarot, el tarot, como bien sabéis, y los que no sepáis, pues ya os lo digo ahora, como sabéis, el tarot son prototipos huecos, es decir, son manifestaciones visuales o plasmaciones visuales de arquetipos. El tarot no son prototipos, sino que son representaciones imaginarias de arquetipos. Entonces es de las pocas veces que esto puede ocurrir en el universo de la semiótica. Entonces el tarot es importante también estudiarlo. ¿Por qué? No por aprender magia, no, me refiero a aprender tarot como sistema de elaboración proyectiva y de significado universal. Entonces es importante estudiar el tarot, porque si no se estudia el tarot no se puede saber cómo funciona la mecánica de interpretación de la psique, y los oráculos, el tarot, otros oráculos como Lenormand, son, al fin y al cabo, son herramientas de interpretación proyectiva. O sea, herramientas en las que la mente no puede evitar proyectar y ver los arquetipos, ¿vale? Entonces, libros sobre el tarot. Primero, este está bastante bien, muy chulo. Pura simbología, muchísima imagen, y visualmente es espectacular. Ahora bien, no tiene demasiado contenido teórico. Es decir, esto no es un tratado sobre el tarot. Este libro, que además es de una editorial nueva, se llama Biblioteca de Esoterismo, y el libro se llama Tarot, tal cual. Este libro es básicamente imagen. Es imaginería, como se dice en inglés, ¿vale? Imaginary. Entonces es básicamente imaginario. Entonces son todo imágenes sobre el tarot. También, insisto, tiene explicaciones de las más básicas de la simbología, pero son sobre todo representaciones. Un libro que está también muy cuidado. A mí me parece un poquito escueto, pero a todos los que os guste coleccionar libros que tengan que ver con semiótica, este libro está realmente muy bien, es muy bonito y merece la pena tenerlo si os lo podéis permitir, ¿vale? Y luego, no los tengo aquí porque los tiene una amiga. Si queréis rastrear la historia antigua del origen de las civilizaciones, hay que tener los textos de Qumran, o al menos la hermética relacionada. Y para eso existen tomos que se llaman de recopilación de textos herméticos, buscad, recopilación de textos herméticos, y hay ediciones en las que vienen íntegros los textos de Qumran. Entonces, si uno quiere tener todo lo apócrifo hermético, tiene que irse a Qumran. No es un libro para leer, es decir, es un libro para que cuando nosotros veamos citada en la mitología elementos que tengan que ver con esta clase de textos antiguos, podamos tener los textos antiguos. Entonces, si leéis a Graves, si leéis a, no sé, hay autores que... o leéis los evangelios apócrifos, pues tenéis textos hay que tener los textos de Qumran porque se citan, ¿vale? Y luego, pues, literatura hermética, intentad que sean textos herméticos. No compréis libros de hermética elaborados por autores, porque eso básicamente son los autodenominados magos, y eso es, en fin, no es semiótica, eso es interpretación libre, eso es magia, y por lo tanto es esotérico. Entonces, todo lo esotérico, por favor, aparte. O sea, ni toquéis lo esotérico porque no tiene sentido. Buscad la literatura específica, buscad los textos originales, aunque sean adaptados, pero no busquéis interpretaciones ni tratados sobre manuscrito antiguo, porque, en fin, muchísima invención, os van a confundir y eso no vale para nada. Bien, otro libro que no tengo aquí es un libro que se llama Jung y el tarot. Entonces, Jung y el tarot, no me va a salir la autora, perdonadme, lo tenía apuntado y, en fin, se me ha perdido el papel, qué estúpido.
Jung y el tarot está muy bien para la comprensión de la visión junguiana de los arquetipos contenidos en el tarot, ¿vale? Es un libro que puede ser también un poquito denso, pero es que el arquetipo es así. Entonces, mejor leer Jung y el tarot que leer a Jung, mucho mejor, ¿vale? Sí, se puede empezar a comprender a Jung por leer a las personas que son junguianas, ¿ok? ¿Qué más? Sí, bueno, por último, un libro que no se puede olvidar en semiótica es Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. ¿Qué tiene que ver esto con la semiótica? Todo. Esto es una elaboración de fantasía imaginaria por un autor que era experto en lógica matemática formal. Entonces, ¿cómo un autor experto en lógica elabora una concepción fantástica, completamente fantástica, es increíblemente útil? Entonces, ver que Lewis Carroll no escribió una obra aleatoria, no escribió una obra de contenido arbitrario para crear fantasía sin sentido. No, el libro tiene mucho sentido. Entonces, la primera vez que se lee a Alicia, dices, bueno, pues esto es un poco rollo. Pero si has leído a Bach, a Gödel Scherbach, o sea, si has leído a Hofstadter, si has leído a Eco, si has leído Tratado de Semiótica General, este libro empieza a cobrar muchísimo más sentido. Entonces recordad que además Alicia en el País de las Maravillas son dos libros, A través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas. Y muy recomendable de leer si uno quiere aprender a bucear en las estructuras del inconsciente. Todo lo que contiene el libro de Alicia en el País de las Maravillas tiene sentido formal. O sea, independientemente de que sea una fantasía, es una fantasía elaborada como un guiño a lo formal, a las matemáticas, a la lógica, ¿vale? O sea que una mezcla entre lo fantástico y lo lógico. Maravilloso. Bueno, ¿qué más? Ya está. Yo creo que os he nombrado todos los autores, os he traído todos los libros que he podido y ya sabéis que personalmente, aunque no es específicamente semiótica, a mí me parece que es absolutamente imprescindible para introducirse en la naturaleza del imaginario humano leer a Lovecraft. Lovecraft, si tenéis esta edición, que tiene 2 tomos, que es la de Valdemar, es un poquito escasa, entonces es difícil de encontrar, pero narrativa completa de Lovecraft. Empieza desde los primeros cuentos que escribió de niño a todo lo que terminó escribiendo Lovecraft, ¿vale? Entonces, Lovecraft es importantísimo. ¿Por qué? Porque es tremendamente original en el planteamiento del imaginario. Tengo varios vídeos, iba a decir tengo un libro. Tengo 2 vídeos hablando de Lovecraft. Uno que está en el canal, que es el que habla de Bloodborne, que al fin y al cabo es una reelaboración de los mitos de Lovecraft o la estructura de Lovecraft, y que es lo que yo llamo narrativa incompleta. Y luego otro libro en el que hablo directamente del mito de Bloodborne explicado en análisis arquetípico, ¿vale? Así que leer a Lovecraft, muy, muy importante leer a Lovecraft y por supuesto los autores que han sido inspirados por Lovecraft. Y aunque no lo parezca, esto es lo que hay que... Estos libros son los que yo recomiendo leer para aprender semiótica. Mito, fantasía, imágenes históricas y antiguas. Y luego, por supuesto, los específicos, que son Eliade, Cashford, Campbell y Peterson, ¿vale? Y tenéis muchísimo material para leer, así que tenéis aquí para toda la vida. Muy bien, pues muchísimas gracias por atender el vídeo. De nuevo, gracias a todos los que me apoyéis. Recordad que podéis pedirme compartir el material que subo a Patreon si lo queréis compartir con terceras personas, porque este material os pertenece a los Patreons. Y recordad que atiendo pues todas las peticiones que queráis, tanto sobre temas, sobre recomendaciones o sobre aclaraciones privadas de más conceptos que veamos en el canal. O privadas es que subidas a Patreon, ¿vale? Un saludo a todos, muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en Twitch. Buena semana. Chao.